La sangre corría por el rostro de Amara Jenkins mientras se arrastraba por el asfalto hirviente, jalando a su hijo de 7 años por el brazo. El pequeño Nathan apenas podía caminar. Su cara estaba hinchada de tanto llorar, con un corte profundo en la frente que seguía sangrando bajo el sol despiadado de 40 grados centígrados del desierto de Arizona. Avanzaban con dificultad por la carretera desierta, sin agua, sin teléfono, sin esperanza. «Por favor, que alguien nos ayude», susurró Amara, con la voz entrecortada mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre. 20 minutos antes, ella había estado en la mansión de los Patterson, donde había vivido desde que su esposo, David, murió en un accidente automovilístico 6 meses atrás. Ahora, sus pocas pertenencias estaban esparcidas por la carretera, arrojadas del coche que la había traído allí y abandonadas sin remordimiento. «Nunca fuiste lo suficientemente buena para nuestro hijo», fueron las últimas palabras de Eleanor Patterson antes de que su chofer se alejara a toda velocidad, dejando una nube de polvo rojo en el aire, asfixiando a madre e hijo. Amara Jenkins, de 32 años, una respetada maestra con una maestría en literatura, nunca imaginó que su vida terminaría así. Golpeada y abandonada en medio de la nada por los suegros que una vez prometieron protegerla después de la muerte de David. Lo que ella no sabía era que nunca la habían aceptado realmente. Una nuera negra nunca había sido parte del plan de la tradicional familia blanca Patterson. «Mami, tengo sed», susurró Nathan, con los labios agrietados y resecos por el calor implacable. Amara abrazó a su hijo, sabiendo que sin ayuda, sus posibilidades de sobrevivir eran escasas. La carretera había estado desierta durante horas. A lo lejos, el calor formaba espejismos en el asfalto, creando la cruel ilusión de agua donde solo había más sufrimiento. «Todo estará bien, mi amor», mintió, sabiendo que la deshidratación ya comenzaba a afectarlos a ambos. En su mente, tomaban forma destellos de los últimos meses, los pequeños cambios en el comportamiento de sus suegros después de leer el testamento, las llaves cambiadas sin previo aviso, los documentos que necesitaban ser firmados con urgencia, la creciente determinación de obtener la custodia de Nathan. La discusión de esa mañana cuando Amara descubrió que planeaban enviarla de regreso a de donde vino mientras se quedaban con su hijo. El sonido de un motor rompió el silencio mortal. Amara se volvió con dificultad, levantando la mano para protegerse los ojos del sol. Una Range Rover negra se acercaba, reduciendo la velocidad. Dudó, pedir ayuda a extraños podía ser igual de peligroso. Pero la condición de Nathan no le dejaba otra opción. El vehículo se detuvo a unos metros de distancia. Un hombre alto de piel oscura y con canas en las sienes se bajó. Vestía con sencillez, jeans y una camisa de botones, a pesar del auto de lujo. Sus ojos oscuros examinaron la escena con una expresión indescifrable. «Necesitan ayuda», dijo. No era una pregunta. Amara asintió, apretando a Nathan protectoramente contra ella. «Mi nombre es Marcus Reynolds. Tengo agua y un botiquín de primeros auxilios en mi coche. Puedo llevarlos al hospital». Amara estudió su rostro, buscando señales de peligro. En los 15 años que había vivido en Arizona, había aprendido que no todo el mundo veía a una mujer negra con simpatía, especialmente a una en situación vulnerable. «Por favor», y dijo finalmente. «Mi hijo necesita ayuda». Marcus se acercó lentamente, como quien se acerca a un animal herido, y ofreció una botella de agua. «No los tocaré sin permiso, pero ese corte en la cabeza del niño necesita puntos, y ambos tienen insolación avanzada». Cuando Amara aceptó el agua con manos temblorosas, notó algo en la mirada de Marcus. No era lástima, no era juicio, sino un reconocimiento silencioso. Como si él también supiera lo que es estar solo en el momento más desesperado. En el horizonte, la mansión Patterson seguía siendo una silueta distante contra el cielo anaranjado. Desde una de las ventanas, Eleanor Patterson observaba a través de unos binoculares, su rostro una máscara de frialdad calculada. «Ya deben estar muertos», dijo Richard Patterson, sirviéndose un whisky. «Nadie ha pasado por esa carretera en semanas», respondió ella. Lo que ninguno de los dos se daba cuenta era que este encuentro al lado de la carretera no era el final de la historia de Amara y Nathan, era solo el principio. Y cuando el polvo finalmente se asentara, nada en las vidas de los Patterson permanecería intacto. En el Hospital Memorial de Phoenix, Amara observaba a Nathan dormir, su pequeña frente envuelta en vendajes. Sus propias heridas parecían insignificantes comparadas con el alivio de ver a su hijo respirando tranquilamente. «Señora Jenkins», el doctor Pritchard entró silenciosamente.
Los análisis de Nathan son buenos. La conmoción no es tan grave como temíamos. Un hombre con un traje impecable irrumpió en la habitación, seguido por 2 policías. Theodore Fletcher, abogado de la familia Patterson. Estoy aquí para discutir la situación del menor Nathan Patterson Jenkins. Amara lo corrigió. El apellido de mi hijo es Jenkins. Tengo una petición preliminar de custodia. Los Patterson alegan negligencia grave. Según ellos, ustedes huyeron de la residencia después de una discusión sobre la herencia, poniendo a Nathan en peligro. Caballeros, la voz de Marcus Reynolds cortó la tensión. Esta mujer y su hijo están bajo atención médica. Cualquier asunto legal puede esperar 48 horas, según lo estipulado por la ley de Arizona. Cuando todos se fueron, Amara miró fijamente a Marcus. ¿Por qué me ayudas? Ni siquiera me conoces. Hace 20 años, nadie se detuvo para ayudar a mi hermana. Ella y mi sobrino murieron en una carretera similar a esta. Hizo una pausa. En cuanto a los Patterson, Richard intentó sacarme del negocio cuando me negué a vender mi patente de protector solar. 3 días después, en la moderna oficina de Zoe Washington, la abogada que Marcus había contratado, Amara escuchaba incrédula las acusaciones de los Patterson. Alegan inestabilidad emocional y que intentaste extorsionar dinero de la familia, dijo Zoe sin rodeos. También dicen que robaste joyas y fabricaste una narrativa de victimización. ¿Cómo pueden darle la vuelta así?, preguntó Amara. Porque tienen dinero e influencia. Eleanor Patterson proviene de una familia poderosa. La pregunta es, ¿qué tienes tú contra ellos? Amara abrió su bolso y sacó una memoria USB. He notado cosas extrañas durante las últimas semanas, documentos sobre la custodia de Nathan apareciendo para firma urgente, mis cuentas bancarias siendo cerradas. Comencé a grabar nuestras interacciones después de que la ama de llaves me advirtiera sobre sus planes. Zoe conectó la memoria, y la fría voz de Eleanor Patterson llenó la habitación. David nunca debió haberse casado con ella, una maestra negra sin posición social. Pero ahora vamos a arreglar ese error. Ese niño tiene sangre Patterson, y no crecerá con ella. Los ojos de Zoe se agrandaron mientras escuchaba conversaciones explícitas sobre deshacerse de Amara, falsificar evaluaciones psicológicas. Y Richard instruyendo a su chofer para dejarlos donde nadie los encontraría fácilmente. Esto lo cambia todo, dijo Zoe. Pero necesitamos más. Alegarán manipulación ilegal. Y fue ilegal, admitió Amara. Grabar sin consentimiento en Arizona está prohibido. Lo investigué. Zoe la miró con nuevo respeto. ¿Una profesora de literatura que conoce las leyes de vigilancia? Trabajé en un refugio para mujeres los fines de semana. En el apartamento seguro proporcionado por Marcus, Amara pasaba sus noches compilando meticulosamente documentos y mensajes. Carmen Díaz, la exama de llaves de los Patterson que había renunciado después de presenciar la agresión, ayudaba cuidando a Nathan mientras Amara construía su caso. Creen que estoy derrotada, dijo Amara una noche. Piensan que soy solo una mujer sin recursos, que me derrumbaré cuando me ofrezcan dinero para renunciar a mi hijo. Marcus notó la transformación gradual en Amara. La mujer frágil que había rescatado estaba dando paso a una fuerza calculada. ¿Qué estás planeando?, preguntó, viéndola organizar documentos. Amara levantó la mirada, ahora firme. Eleanor siempre dijo que no era lo suficientemente sofisticada para ser una Patterson. Bueno, les voy a mostrar exactamente lo que una profesora de literatura de clase baja puede hacer. En la mansión Patterson, Eleanor servía bebidas a la élite social de Phoenix. Esa mujer está claramente enferma mental. Nathan estará donde pertenece en cuestión de semanas. Richard mostraba orgulloso una foto de Nathan, una imagen utilizada para crear la ilusión de una familia amorosa preocupada por su nieto. Lo que no sabían era que en ese momento, Amara estaba contactando a docenas de personas que habían sido perjudicadas por los Patterson a lo largo de los años, exempleados silenciados, socios comerciales traicionados, empleados maltratados, personas cuyas historias combinadas con la evidencia de Amara formarían una tormenta perfecta. Porque a veces, el arma más poderosa contra la arrogancia no es el dinero ni el poder, sino la paciente quietud de alguien que ha sobrevivido observando de cerca. Y mientras los Patterson celebraban su inminente victoria, cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado por una creciente red de aliados unidos por la justicia. Imagina su sorpresa, susurró Amara al dormido Nathan,
Cuando descubran que la misma mujer que dejaron morir en el desierto no solo sobrevivió sino que aprendió a prosperar en las condiciones más duras. Justo como las plantas del desierto que parecen frágiles pero esconden una fuerza inimaginable bajo la superficie. El día de la audiencia preliminar llegó como una tormenta, nubes reuniéndose en el juzgado del condado de Maricopa. El vestíbulo principal estaba lleno de rostros curiosos, reporteros locales, abogados ociosos, y ciudadanos atraídos por rumores de que los poderosos Patterson enfrentarían un desafío inesperado. Eleanor y Richard Patterson entraron con la confianza de personas que nunca habían perdido una batalla. Eleanor, impecable con su traje gris perla, saludó discretamente al juez Lawrence Griffin, un viejo amigo de su familia por 3 generaciones. Richard sonrió cuando detectó a 2 miembros del consejo escolar entre los presentes, personas que dependían de sus donaciones anuales. Cuando Amara entró, acompañada por Zoe y Marcus, Eleanor se inclinó hacia Theodore Fletcher con una sonrisa despectiva. Mírala. Todavía intenta verse respetable. El juez Griffin golpeó su mazo. Estamos aquí para considerar la petición de custodia temporal de Nathan Jenkins, presentada por el señor y la señora Patterson. Theodore Fletcher se levantó, mostrando una sonrisa ensayada. Su señoría, mis clientes son ciudadanos respetables preocupados por el bienestar de su nieto. La señora Jenkins ha demostrado inestabilidad emocional e incapacidad para proporcionar un entorno seguro para el niño. Zoe Washington permaneció sentada con calma, hojeando sus documentos. Su aparente indiferencia hizo fruncir el ceño a Eleanor. Mis clientes solicitan custodia temporal inmediata mientras se realizan evaluaciones psicológicas, concluyó Fletcher, entregando documentos al juez. Abogada Washington, llamó el juez. ¿Desea responder? Zoe se levantó lentamente. En realidad, su señoría, no responderé hoy. En cambio, me gustaría ofrecer una propuesta. Un murmullo recorrió la sala. Eleanor se inclinó hacia su esposo, confundida. Mi cliente está dispuesta a consentir visitas supervisadas con Nathan por parte de los Patterson, continuó Zoe, siempre que antes, veamos un breve video juntos. Theodore Fletcher se levantó indignado. Su señoría, eso es irregular. Estamos aquí para discutir la custodia, no para proyecciones de películas. El juez Griffin dudó, pero su curiosidad prevaleció. ¿Qué video sería ese, consejera? Un breve documental sobre los eventos que llevaron a la situación actual, respondió Zoe con calma. Creo que aclarará muchos hechos disputados. De mala gana, el juez concedió el permiso. Las luces se atenuaron, y una pantalla descendió desde la pared lateral de la sala. La primera imagen congeló a Eleanor Patterson en su lugar. Era una grabación de la cámara de seguridad de la mansión Patterson, mostrando a Amara siendo empujada por las escaleras por Richard mientras Eleanor gritaba. Llévate a esta mujer y a su bastardo donde nadie pueda encontrarlos. El video continuó implacablemente, conversaciones grabadas sobre planes para eliminar el problema, correos electrónicos intercambiados con el abogado Fletcher discutiendo la falsificación de evaluaciones psicológicas. Documentos que mostraban cómo intentaron alterar el testamento de David después de su muerte. La pieza final del video fue devastadora. Nathan, recuperado de sus heridas, relatando con calma lo que había presenciado, la abuela Eleanor dijo, mamá no merecía vivir. El abuelo Richard golpeó a mamá cuando ella trató de protegerme. Las luces se encendieron. Eleanor estaba pálida como un fantasma. Richard miraba al suelo. Theodore Fletcher aflojó su corbata, visiblemente sacudido. Su señoría, Zoe reanudó, nos gustaría presentar cargos criminales formales contra Eleanor y Richard Patterson por intento de asesinato, agresión, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. El juez Griffin, ahora visiblemente sacudido, ajustó sus lentes. Señor Fletcher, ¿sus clientes tienen algo que decir? Fletcher estaba sin palabras. Eleanor intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Richard finalmente habló. Todos son mentiras. Manipulación digital. Fue entonces cuando la puerta trasera se abrió, y Carmen Díaz entró, seguida por 3 ex empleados de los Patterson. Yo presencié todo, su señoría, declaró Carmen con dignidad. Y no estoy sola. En menos de una hora, Eleanor y Richard Patterson fueron escoltados fuera de la sala del tribunal bajo custodia policial. Los reporteros dispararon sus cámaras, capturando la caída de los intocables de Phoenix. En el pasillo silencioso, Amara permaneció sentada, temblando ligeramente.
Marcus se sentó a su lado, sin tocarla, solo ofreciendo su presencia. ¿Cómo logramos esto?, preguntó ella en voz baja. No lo hicimos, respondió Marcus. Tú lo hiciste. Tu valentía al grabarlo todo, tu inteligencia al armar este caso. Yo solo proporcioné los recursos. Tú construiste la estrategia. En la oficina privada del juez Griffin, ya había una investigación en marcha sobre su conexión con los Patterson. En la estación de policía, Theodore Fletcher negociaba su propia inmunidad a cambio de información sobre los crímenes anteriores de los Patterson, incluida la verdad sobre el accidente que había matado a David. Toda la ciudad ahora hablaba de cómo una maestra negra, a quien todos creían que no tenía ninguna posibilidad contra una dinastía centenaria de Phoenix, no solo había sobrevivido sino que había expuesto décadas de corrupción, prejuicio y crímenes encubiertos. Mientras tanto, fuera del tribunal, Nathan jugaba con otros niños, ajeno a la tormenta que acababa de pasar. Su risa cristalina resonaba en el aire, como si las sombras finalmente hubieran sido desterradas de su vida. ¿Sabes qué es lo más impresionante?, comentó Marcus, viendo a Amara. En ningún momento actuaste por venganza, solo por justicia, por protección. Amara miró a su hijo jugando y luego a los titulares que ya circulaban en los celulares a su alrededor. Dinastía Patterson se derrumba. Intento de asesinato expuesto por madre soltera. Hay dos tipos de personas en este mundo, respondió ella suavemente. Aquellos que creen que el poder significa aplastar a otros, y aquellos que entienden que la verdadera fuerza es permanecer íntegro incluso cuando intentan destruirte. En el horizonte de Phoenix, las siluetas de los rascacielos brillaban contra el cielo anaranjado del atardecer mientras un nuevo orden comenzaba a tomar forma. Los poderosos e intocables ahora miraban nerviosamente a su alrededor, preguntándose quién más guardaba secretos como Amara, quién más había sido silenciado y estaba a punto de encontrar su voz. Y en el centro de esta transformación había una mujer que, cuando la dejaron por muerta bajo el sol abrasador del desierto, no solo sobrevivió sino que aprendió a usar ese mismo sol para iluminar verdades que muchos preferirían mantener en las sombras. 2 años habían pasado desde aquel día en el tribunal que lo cambió todo. La mansión que una vez perteneció a los Patterson ahora servía como centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica y prejuicio racial. Amara, vestida con un elegante traje azul marino, guiaba a un grupo de abogados voluntarios por los pasillos donde una vez caminó con miedo. Pueden estar seguros, explicaba, de que cuando estas mujeres llegan a nosotros, ya han escuchado, no, de al menos 5 instituciones diferentes. Nuestra misión no es solo ofrecer refugio y asistencia legal, sino devolverles algo que el mundo ha intentado robarles, dignidad. En la antigua oficina de Richard Patterson, ahora convertida en biblioteca jurídica, Nathan, de 9 años, ayudaba a otros niños con sus tareas. Su talento para las matemáticas y la ciencia había florecido en su nuevo entorno escolar, libre de la carga de ser el nieto Patterson. Ahora, era simplemente el hijo de Amara Jenkins, la mujer que había convertido la tragedia personal en revolución social. Eleanor Patterson cumplía su 3er año en prisión por intento de asesinato y conspiración. Las paredes de su celda de 3 metros cuadrados estaban decoradas solo con recortes de periódicos sobre el caso que la había llevado allí. Una obsesión malsana que sus psiquiatras clasificaron como una incapacidad patológica para aceptar su propia culpa. Richard, condenado a 5 años, había envejecido décadas en pocos meses mientras su salud se deterioraba sin los privilegios a los que estaba acostumbrado. En la sala de conferencias principal, Marcus Reynolds firmaba documentos junto a Zoe Washington. La Fundación Jenkins Reynolds acababa de adquirir su 10ª propiedad, otra que se convertiría en un centro de ayuda legal para comunidades marginadas. Creo que estamos listos para expandirnos a Chicago el próximo mes, dijo Marcus, su rostro más relajado de lo que nadie lo había visto antes de conocer a Amara. Carmen Díaz, ahora directora de operaciones de la fundación, entró sonriendo. CNN acaba de confirmar que estarán aquí el jueves para su serie especial, Justicia Transformadora. Quieren entrevistarte, Amara. La transformación de Amara no se limitaba a su trabajo. La mujer que una vez caminaba con la cabeza gacha ahora era invitada a hablar en facultades de derecho de todo el país. Su historia inspiró legislación sobre violencia doméstica y discriminación racial en 4 estados diferentes. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, comentó Zoe una tarde mientras veían a Nathan jugar en el patio con otros niños del centro. No es solo lo que has logrado sino cómo lo has hecho, sin perder tu humanidad. Amara sonrió, viendo a su hijo.
He aprendido que la justicia no consiste en destruir a tus enemigos sino en reconstruir lo que intentaron derribar, aún más fuerte. Al otro lado de la ciudad, Theodore Fletcher, el exabogado de los Patterson, ahora enseñaba ética legal en la Universidad de Arizona, parte de su sentencia alternativa después de cooperar con la investigación. Sus conferencias siempre comenzaban con la misma frase: aprendí por las malas que la línea entre representar a un cliente y convertirse en cómplice es más delgada de lo que pensamos. En una cálida tarde de primavera, Marcus y Amara caminaban por los jardines del centro, discutiendo planes de expansión. Su relación se había desarrollado orgánicamente, primero como aliados, luego amigos, y finalmente como compañeros en todos los sentidos de la palabra. Convertiste la tragedia en propósito, observó Marcus. ¿Sabes cuántas vidas han cambiado porque decidiste luchar en lugar de aceptar lo que te hicieron? Amara hizo una pausa, reflexionando. A veces me pregunto qué habría pasado si no te hubieras detenido en aquella carretera. Habrías encontrado otra manera, respondió Marcus con convicción. Las personas como tú siempre lo hacen. Esa noche, llegó una carta al centro. El matasellos indicaba la Penitenciaría Estatal de Arizona. Era de Eleanor Patterson. Esperaba que suplicara perdón, dijo Amara después de leer la carta, llena de amargas acusaciones. Pero algunas personas preferirían ahogarse en el odio antes que admitir sus errores. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Marcus. Amara dobló la carta y la colocó en una carpeta. Usarla en mis clases de psicología para demostrar cómo el privilegio distorsiona la percepción de la realidad. Ella todavía piensa que la engañé, que manipulé el sistema, incapaz de aceptar que el sistema que siempre la favoreció finalmente funcionó como debería. Desde la ventana, podían ver a Nathan enseñando a una niña nueva a jugar ajedrez. Su paciencia y amabilidad eran claros reflejos de los valores que Amara había preservado incluso en los momentos más oscuros. ¿Sabes cuál es la verdadera victoria?, sonrió Amara, observando a su hijo. No es ver a los Patterson pagar por sus crímenes. Es saber que Nathan crecerá sin cargar con el peso del odio que intentaron plantar en él. En las paredes del centro, fotos de docenas de familias que habían pasado por allí contaban historias silenciosas de transformación. En cada una, se podía ver la misma mirada que Amara ahora lucía, no de alguien que simplemente había sobrevivido, sino de alguien que había encontrado propósito en su dolor. Dicen que la mejor venganza es vivir bien, concluyó Amara, acompañando a Marcus al jardín. Pero he descubierto algo aún mejor: usar tu experiencia para asegurarte de que otros no pasen por el mismo sufrimiento. Eso no es solo vivir bien. Es crear significado. Y mientras el sol se ponía sobre el edificio que una vez simbolizó la opresión y el prejuicio, ahora transformado en un faro de esperanza, una cosa era segura: a veces, nuestra mayor fortaleza no radica en lo que logramos, sino en lo que elegimos construir a partir de las ruinas que intentaron dejarnos. Si esta historia tocó tu corazón y crees que la justicia no se trata solo de castigar a los culpables, sino de transformar cicatrices en fuerza para ayudar a otros, suscríbete al canal. Porque las historias más poderosas no son aquellas en las que los villanos son derrotados, sino donde las víctimas descubren que siempre han sido los verdaderos héroes, esperando el momento adecuado para despertar.